Buenos días, estamos en Conversando con el Perú. En esta oportunidad tenemos a una invitada especial, Victoria de la Cruz Garcés, psicóloga y que está participando en el Congreso por el partido del Frente Amplio con el número 10, partido del señor Marco Arana. ¿Qué tal, Victoria? Sí, muy buenos días. Un placer encontrarnos en este espacio para conversar un poquito acerca de lo que nos preocupa y también de lo que nos anima, por supuesto. Justo, Victoria, tu perfil, que eres psicóloga en toda esta pandemia, habrás visto muchos casos que son de verdad de mucha atención, porque toda esta cuarentena a muchas personas le habrá afectado de una u otra manera en diferente gravedad. Pero para conocerte un poco mejor, Victoria, ya como te comentaba el público que manejamos, quisiera que te puedas presentar, contarnos un poco de ti para conocerte. Te doy el paso, Victoria. Muchas gracias, qué bueno, qué bonito. Bueno, yo estudié psicología en la Universidad San Martín. Tengo una especialización en neurología del aprendizaje y eso me ha conducido un poco a desenvolverme en el área educativa. He trabajado en educación desde los 16 años y he descubierto una serie de aristas importantes en materia de educación, que hay mucho por producir, mucho por corregir, mucho por continuar también, pero sobre todo mucho por refundar. Y en esto, por ejemplo, me estoy refiriendo al modelo educativo. Y esto finalmente me coloca en una situación, esta candidatura, por ejemplo, me ha colocado en una situación en la que me veo obligada también a considerar aristas en materia de educación, sobre todo vinculándolas al área de la salud mental, que es lo que a mí me ha involucrado la mayor parte de mi vida en la formación. Tengo también una especialización relacionada a la psicología forense, por lo que me preocupa de manera especial la violencia y los resultados tan dramáticos en los que nuestro país todavía está por enfrentar y aún no encontramos el camino más acertado y más óptimo para resolver, por ejemplo, los temas de la violencia. Los temas de la violencia en general, también los temas de la violencia de género, pero los temas de la violencia en general que nos dibujan muchas veces. Hemos visto, por ejemplo, las manifestaciones políticas, hemos visto las expresiones políticas de muchos de nuestros líderes y hemos podido notar que la violencia es una constante. Esta formación mía vinculada al área de la psicología, vinculada también al área de la salud mental, vinculada a la educación, me ha colocado en la búsqueda de caminos particularmente relacionados con lo que es la estructura de la personalidad y de las inteligencias. Te cuento que he desarrollado algunas experiencias vinculadas, por ejemplo, al aprendizaje temprano, lo que llamábamos antes estimulación temprana, pero que yo le llamo educación temprana. Educación temprana porque estoy convencida de que ese temperamento que traemos por herencia lo podemos ir esculpiendo y modelando para ir construyendo ese carácter que a final de cuentas formará parte de los eslabones más importantes con los que articulemos esa personalidad, una personalidad saludable. Esa personalidad saludable será la que me conduzca en la vida y me convierta en un trabajador óptimo, y me convierta en un ciudadano responsable, y me convierta en un adulto. Disculpa que te corte ahí, porque justo este punto me parece interesante lo que estás hablando. ¿Y cómo planeas que se pueda dar esto en el Perú? ¿En el colegio, en un programa dirigido en los colegios, en los nidos, en los institutos? ¿Cómo se planea más o menos esto aplicarlo, no? En los padres. Ya, me interesa la pregunta. Fíjate, en realidad yo soy candidata al Parlamento andino, pero tu pregunta, que es una pregunta que debiera responderse desde el escenario nacional y llevando, por supuesto, a la esfera de la comunidad andina, una de nuestras propuestas tiene que ver con la educación en salud mental. Educación en salud mental, pero no literal, no un tema, una clase en el curso de psicología, no. Educación en salud mental incorporándola como una necesidad, integrándola a la currícula escolar, porque esto es preventivo, esto es promocional de la salud mental, esta es una estrategia preventiva y promocional de la salud mental. Si incorporamos la educación en salud mental desde las aulas, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, si articulamos la formación de la personalidad
haciéndola en este modo, convirtiéndola en una variable importante de rendimiento, de productividad, de articulación para la convivencia pacífica. Entonces vamos a garantizar que la salud mental pueda ser parte de la característica de la personalidad de los ciudadanos, evitando así que su comportamiento incorpore repertorios violentos. Una consulta. Que su rendimiento inteligente sea también óptimo, porque la salud mental está... Me parece perfecto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Una consulta y a tu percepción, actualmente en el Perú, en los colegios, tanto, bueno, directamente nacionales, para hacer un caso del Estado, no todos los colegios nacionales tienen psicología, un psicólogo escolar. ¿Qué tanto tú ves que está bien manejado o no tan bien manejado? ¿Cuál es tu apreciación acerca de los psicólogos escolares en los colegios nacionales? Mira, qué bueno que me lo preguntas. Fíjate, en realidad ya está la ley que marca la necesidad de que exista un psicólogo en cada escuela, pero eso no ha sido ejecutado lamentablemente hasta ahora, por razones de presupuesto y por razones de que efectivamente todavía la cantidad de psicólogos en el país no están en la cantidad que necesitan los colegios. Porque déjame decirte, un psicólogo en cada colegio no resolvería absolutamente nada. Es que un saludo a la bandera. El psicólogo tiene que formar parte de un equipo multidisciplinar que se trabaje para la salud mental, que por cierto debiera contener varios psicólogos para poder resolver el problema de colegios, por ejemplo, del Estado, que tienen pues 1.500 estudiantes. Entonces, 1.500 estudiantes para que un solo psicólogo los atienda. Claro, no estoy hablando del psicólogo que va a atender la esfera clínica, que se va a ocupar de los problemas individuales, personales, que muchas veces nuestros estudiantes tienen. No, sino que va a articular con el sistema educativo, con el plan del colegio, con la currícula escolar, que va a afinar el comportamiento de los estudiantes, orientando la convivencia pacífica, mejorando esas relaciones interpersonales y, por supuesto, facilitando la estructuración de una salud mental colectiva, no solo de la salud mental de los estudiantes, sino la salud mental también de la comunidad educativa, de los maestros, de los trabajadores administrativos, de los padres de familia que forman parte de la comunidad educativa y no lo podemos soslayar. Entonces, este trabajo articulado y equipado que debe tener cada escuela con la participación ineludible y necesaria absolutamente del psicólogo tiene que ejecutarse, pero para eso necesitamos que el sector de educación tenga pues un presupuesto por encima del 7% para asignar el presupuesto. En este momento no hay ese presupuesto, por eso los colegios no tienen los psicólogos y tampoco hay los psicólogos suficientes para coberturar esta necesidad. Aún además, estimado amigo, y aquí cabe hacer la explicación, la ley de salud mental que se aprobó hace un poco más de un año y que efectivamente fue en materia de algunas correcciones, esta ley de salud mental necesita con urgencia rectificarse, necesita con urgencia modificarse en algunos contenidos fundamentales. Por ejemplo, en aquellos en los que refiere que cabeza el equipo multidisciplinar que debiera, el equipo de tratamiento de problemas en salud mental que debiera ocuparse de estas dificultades, tendría que ser, según la ley de salud mental, tendría que ser el psiquiatra. Pero a donde yo voy es precisamente porque no es una ley mala, pero tiene necesarias urgencias y cambios que tiene que implementarse. En este punto en particular, por ejemplo, para la reflexión, indica que el que debe jefaturar esta comisión de especialistas es el psiquiatra. Y luego, a falta del psiquiatra, pues cualquier médico, de cualquier especialidad. Si estamos hablando de salud mental, dime qué tendría que hacer un traumatólogo en materia de salud mental. Dime qué tendría que hacer, por ejemplo, un psicólogo. Para hacer un ejemplo, y tú me lo corriges, por favor, si me equivoco, porque no soy un especialista del tema de salud, pero tal vez este ejemplo podría dejar un poco claro, ¿no? En la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo. El psicólogo, a mi percepción, por lo que tengo entendido, es la persona que ve la conducta humana.
Y el psiquiatra es lo que ve unos temas ya de medicaciones para las personas cuando tienen algún tipo de situaciones más complejas que el tema del comportamiento, ya temas de tal vez escucho voces o veo cosas que tal vez no existen en la realidad. Entonces, esta persona que es el psicólogo profesional que ve la conducta humana sería como lo que tú indicas. Cuando no existe el psiquiatra, la siguiente persona más idónea para ver los casos de conducta humana sería el profesional que se encarga de la conducta humana, que en este caso sería el psicólogo. Bajo mi lógica Claro y la que sí, claro percepción que sí. que tengo actualmente. Y fíjate que aquí hay Ahora, una distinción importante, estoy de acuerdo contigo en eso, Julio, pero fíjate, hay una distinción sumamente importante que creo que se debe de subrayar, y es que en el Perú hemos considerado a la salud mental empezando por entenderla desde la enfermedad, cosa que es absolutamente errónea, porque no podemos entender a la salud desde la enfermedad. La salud mental implica expresión de armonía, implica expresión de bienestar, de equilibrio. Entonces, ¿cómo puedo entender el equilibrio si empiezo tratando a la enfermedad? La enfermedad, que es un poco la costumbre que hemos tenido, cuando hablamos de salud mental, la gente cree que estamos hablando de esquizofrenia, de paranoias, de cuánto hay en desórdenes mentales. Y no es verdad, la salud mental implica ese estado de expresión armónica de tu personalidad en el ejercicio justamente de tu vida. Entonces, estamos hablando de la salud mental, hemos acostumbrado en el Perú a hablar de la salud mental empezando por considerar las enfermedades. Por esa razón es que se coloca al psiquiatra como jefe de equipo. Y luego decimos, bueno, que se ocupe cualquier especialista médico. Y para esta ir es una justo, rectificación que se tiene para que ir hacer. justo en ese caso, el caso de la pandemia, ¿no? Porque en esta pandemia, lo que a mi criterio personal, ya como Julio Santos, es que yo he visto que ha habido tal vez dar más apoyo a temas de programas psicológicos de ayuda a la comunidad. Igual que hay una línea médica para temas del COVID, de emergencias, también debería haber una línea médica o más difusión, si es que de repente la hay, más difusión de programas de atención de emergencias psicológicas para los sanos, porque el estar cerrados, una nueva convivencia, que es algo un familiar central de una casa, de un entorno, de un ecosistema, impacta de una manera o distinta manera a diferentes familias. Esto ocasiona desequilibrios tanto familiares, en el trabajo, académicos y de diversos tipos de situaciones que las personas requieren ayuda. Y esto tal vez creo que puede pasar porque todavía un gran sector o porcentaje tanto político de la población no comprende la relevancia o la sensibilidad de lo que es la ayuda psicológica para las personas. Por eso que no hay tampoco ese impacto o requerimiento, ¿no? Si bien yo creo estar seguro que desde una muestra estadística, todas las personas que se atienden con algún tipo de servicio psicológico van a indicar que ha sido de mucha ayuda, en la práctica o una conversación común de una persona, se puede notar que tal vez no hay esta necesidad de relevancia, ¿no? No hay esta actitud de decir, oye, es necesario de repente, ¿no? No hay esta concientización de la relevancia del servicio. ¿Tú qué opinas respecto a este tema? Bueno, muchas gracias por preguntarlo, Julio. De verdad que esto es importante detallarlo. Y es que en el Perú hemos olvidado y se ha considerado desde el Estado, por desgracia, y lamento mucho, pero el Estado ha olvidado que la salud no solo es salud física, que no hay posibilidad alguna de que la salud física pueda ser, digamos, cuidada prolijamente sin pasar por considerar la salud mental. Si no consideramos a la salud mental, no estamos considerando la salud de modo integral. Y es verdad, el Estado no ha mirado para absolutamente nada. Esta situación crítica sanitaria que vivimos, este ataque zoonótico que vivimos, lo he dicho en todos los escenarios, en todos los tonos, en mis transmisiones los días jueves y los días martes, lo he dicho siempre. No estamos trabajando de manera integral el problema pandémico. Hay una pandemia silenciosa, pero permanente y absolutamente dramática y contundente. Esa pandemia silenciosa es el miedo, tiene que ver con las emociones, la angustia, la ansiedad, los trastornos depresivos, todo eso está detrás de este ataque zoonótico, estimado Julio.
y nadie lo está resolviendo. Yo lo he dicho en todos los fondos, y cómo es posible que, por ejemplo, el Congreso de la República tiene una estructura, tiene un canal de televisión, tiene un equipo, tiene una logística. El Estado puede perfectamente articular con los medios de prensa masivos para que desde allí se le diga a la gente qué tiene que hacer para en este momento controlar sus pensamientos, por ejemplo, anticipatorios, que hacen que tenga miedo. Si se muere mi vecina, si se muere mi hermano, si se muere un familiar lejano, si alguien me dice que ya se murió el vecino del frente y que se está muriendo, entonces empiezo a tener una sensación de pánico que no lo puedo detener porque yo no soy el especialista. Si yo no soy el especialista, yo no puedo detener. La gente dice, ten tranquilidad, paciencia, calma. Claro, es muy fácil decirle al otro que está sufriendo un ataque de pánico, oye, cálmate un poquito, pero las palabras no resuelven mágicamente el problema, porque es un problema de neuroquímicos, es un problema de una situación en la que el comportamiento cerebral está marcando la pauta de cuál es tu comportamiento. Y entonces lo importante aquí es que el Estado tome nota de su responsabilidad sobre la salud mental. Esta es una exhortación, por ejemplo, al doctor Yuri Quispe, que creo que es el que dirige hasta ahora el tema de la salud mental en el país, para que se trabaje. El Estado tiene que dar el soporte económico necesario y logístico necesario para que el tema de la salud mental pueda ser abordada junto con atención de las vacunas, junto con las medicinas que ya estamos viendo. Las vacunas no resuelven el problema por una sencilla razón, estimado Julio. Fíjate tú, si el miedo nos fragiliza, si el pensamiento anticipatorio nos produce miedo, nos produce angustia, y esto va aumentando la producción, las glándulas suprarrenales van a disparar el aumento del cortisol bastante dramáticamente, y por lo tanto nosotros vamos a tener esta sensación de alerta, de miedo permanente, que no lo vamos a poder gobernar con suma pasividad. Entonces vamos a tener que efectivamente las serotoninas se van a desordenar. Y déjame decirte, las serotoninas son las que regulan el sistema inmunitario. Entonces, si tú tienes un desorden a nivel de la serotonina, el sistema inmunitario se va a desordenar. Dime tú si eso no es una puerta falsa para que ingrese esta consecuencia fatal del ataque zoonótico que viven todos los pueblos del mundo. Por supuesto, entonces el miedo es un aliado de la situación pandémica. El miedo es una puerta para que ingrese este problema infeccioso y nos derrota. Si no estamos atendiendo al miedo, solo estamos atendiendo lo que miramos. Es como mirar solo lo que tus ojos te dicen. Pero tú y yo sabemos que más allá de lo que vemos formalmente, físicamente, hay también un mensaje, ¿verdad? Más atrás de las palabras encontramos tres. También Victoria, hay que leer eso. Justo ese tema, porque va a haber un programa para este tema, porque yo veo que hay mucho requerimiento, hay mucha necesidad, porque también hay un tema de tal vez una mala cultura o una mala praxis común en los ciudadanos, ¿no? Que muchos, y me incluyo, que tal vez por momentos nos creemos terapistas, nos creemos personas que podemos aconsejar a otras personas y no sabemos cuál es el momento idóneo para derivarlo a un profesional. Ese tema de identificar correctamente cuándo es una señal de darnos cuenta que se requiere una ayuda profesional. A veces los padres, hermanos, amigos, podemos darnos cuenta de algunas cosas y por no ser la persona profesional, no identificamos que hay un problema y dejamos que el problema crezca hasta que por una u otra razón explota. Y ahí recién vemos las consecuencias, ¿no? Este es un tema que debería ser de educación, como tú indicas, desde los colegios, desde el Estado, ahora en pandemia, mucho más, que los padres tengan algún tipo de ayuda para observar a sus hijos qué tipo de comportamiento están teniendo, ¿no? A sus familiares qué tipo de comportamiento para tomar medidas a un justo tiempo para esto, porque muchas personas que han por ahí familiares deben estar tensionados con que si se vuelven a contagiar, no deben estar durmiendo. ¿Será momento, no será momento de pedir ayuda a un psicólogo o no pedirlo? ¿Cómo identificar esto, no? Y esto, de verdad, como tú indicas, debería haber. Ahora, no sé actualmente cómo se ve la relación entre el Colegio de Psicólogos del Perú y el Estado respecto a que se cree un programa mucho más amplio, diverso para todo el país respecto a este tipo de servicios, pues, ¿no? Porque si bien hay un tema de colegio médico que está directamente trabajando con el Estado para el tema del COVID,
no estoy ahorita al tanto de cuál es la relación del colegio de psicólogos con el Estado, si le está permitiendo el Estado al colegio de psicólogos poder apoyar, ¿no? Porque no sé cuál es la relación actual. Lo que sí percibo que, a mi criterio, que la población requiere ayuda, ¿no? Requiere ayuda para poder ayudar a sus familias, ayudar a todos sus seres cercanos, amigos, para que toda esta pandemia poder llevarla de una, entre comillas, buena manera en la medida que se puede. Para darte el pase, Victoria, ¿qué es lo que tú propondrías desde ingresar al Parlamento, como tú me indicas, pues, ¿no? Claro, fíjate que bueno, vamos aterrizando en materia. Es importante considerar a la salud mental como una necesidad urgente de atención desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la educación. Por eso pretendo que se lleve como elemento de propuesta al Parlamento andino esta situación de la educación en salud mental como estrategia de prevención y promoción para incorporarlo en la currícula escolar a nivel de todos los países de la comunidad andina. Porque el tema de la violencia, el tema de la salud mental no es un tema, digamos, territorial peruano, es un tema que alcanza a todos los pueblos del mundo. Y con mayor fragilidad se encuentran los pueblos de la comunidad andina, porque tú sabes perfectamente que nuestros Andes han sido muchas veces abandonados. Ahora mismo estamos notando, por ejemplo, que el deshielo, que esta afectación que viven nuestros glaciares en la zona andina, no están siendo considerados como materia elemental para enfrentar en políticas colectivas. Entonces, creo que un buen punto de incorporación, de búsqueda de encuentros, de elementos de comunicación con los pueblos de la comunidad andina, es empezar por cuidarnos de la violencia, empezar por cuidar nuestra salud mental, empezar por contribuir a la salud, al entendido de la salud desde la salud mental. Y esto es perfectamente común a todos nuestros pueblos. Entonces, incorporar la educación en salud mental a la currícula escolar en todos los pueblos de la comunidad andina ya sería un logro suficiente. Lástima que la comunidad andina no es pues vinculante, nosotros no producimos leyes, pero sí podemos gestionar, sí podemos permeabilizar, sí podemos persuadir, sí podemos sensibilizar, sí podemos hacer que las leyes puedan incorporar, las leyes en cada Parlamento Nacional que se produzcan, que se acuerden, puedan incorporar las recomendaciones que pueden contener los acuerdos en el Parlamento andino. Entonces, aspiro a que la comunidad andina sirva también para proteger la salud, aspiro a que la comunidad andina sirva para proteger en sus comunidades la salud mental, el buen vivir, la convivencia pacífica, la vocación de paz. Esto es importante y por eso es que creo que la integración nos permite esos puentes comunicacionales para fortalecer este encuentro de hermandad, este encuentro de solidaridad, pero también un encuentro para proteger la salud. Entonces, esta tarea de la educación en salud mental para incorporarla en la currícula es una propuesta que nosotros hacemos. También proponemos desarrollar las estrategias de salud mental como medidas de contención en situaciones dramáticas como la emergencia sanitaria que vivimos. Esto que estamos conversando ahora, llevarlo al escenario de la legislación en cada uno de los países miembros, porque la salud mental tiene que ser atendida. La salud mental no es el patito feo de la salud, tiene que ser atendida para garantizar que la salud física se pueda entender de manera integral. No existe salud sin salud mental, estimado Julio. Entonces, si consideramos a la salud mental como una variable, como una columna vertebral, para que los problemas que puedan continuar, porque no creo que esta sea la última pandemia que vamos a vivir, han pasado muchísimas. Esta es definitivamente mortal y difícil de combatir, pero tenemos que estar preparados y para eso necesitamos fortalecer también la salud mental. Necesitamos hacer que la gente se sienta más fuerte, necesitamos que la gente sienta que puede tener un nivel de seguridad si desarrolla cierto tipo de prácticas. Necesitamos enseñarle a los peruanos, a los seres humanos, a los pobladores, de los miembros de la comunidad andina, que podemos conciliar nuestra vida con la naturaleza de manera armónica, que podemos comunicarnos con los elementos del universo haciéndolo de manera amigable, que tenemos que proteger también a los elementos de la naturaleza y del ecosistema, porque ellos nos permiten vivir y resolver nuestras necesidades. Fíjate, es importante analizar esto,
esto que yo le llamo un ataque zoonótico, porque verás, así como el hombre se ha sentido superior y ha creído que tiene por eso el derecho de invadir hábitats, de romper el equilibrio armónico de determinados hábitats, entonces el hombre ha penetrado en circunstancias y en estructuras ambientales en donde tal vez no lo hizo respetando el ecosistema, el marco de la vida, las comunidades étnicas, a las variantes de animales que viven en determinados ecosistemas. Y al romper estos ecosistemas, los animales que habitan esos sistemas, los seres vivos que habitan esos sistemas, han tenido que migrar, han tenido que ir a invadir otros. Dime tú, ¿cuándo antes, pues 20 años atrás, podíamos pensar siquiera que las palomas iban a comer allí cerca a nosotros? No, las palomitas venían y regresaban a sus sitios. Ahora vemos que las palomas caminan entre nosotros en nuestras calles. ¿Por qué crees? Porque están buscando comidita, porque ya no tienen ese ecosistema suyo, ya no tienen ese rinconcito que los cobijaba en el ecosistema. Y es que el hombre ha olvidado que habitamos este universo con una fauna, con una flora, con un ambiente organizado de manera armónica. Dios ha hecho un trabajo perfecto con el universo. Nosotros no tenemos derecho a romper. Y esto, por ejemplo, que tiene que ver con la falencia de estrategias para enfrentar la escasez, el problema crítico que vivimos en el sistema hídrico, no solo en nuestro país, sino a nivel de la región y a nivel del mundo. Estamos en crisis hídrica. Hay un problema muy grave que está orientando a la escasez del agua. Y no estamos considerando las variables que debiéramos tener en cuenta para evitar que los glaciares, que nuestros hielos, antes, por ejemplo, estimado Julio, tú te debes de acordar cómo era Pastoruri, ¿verdad? Pastoruri, nevadito donde nosotros, muchos escolares hacían sus rutas turísticas e íbamos y podíamos disfrutar de Pastoruri deslizándonos haciendo esquí, ¿verdad? Yo me acuerdo haber hecho fotoesquí porque me sentaba en el hielo y nos deslizábamos cuando era escolar y podíamos viajar de turismo. Hoy no podemos hacer eso, lamentablemente, porque se ha deshielado, porque el hielo solo está ya en la puntita, ya no está hasta la mitad donde era antes perfectamente posible hacer este turismo de aventura. No podemos hacer, y esto no es una casualidad, estimado amigo. Esto ocurre porque también nosotros, porque fíjate tú, la cantidad, es más, nosotros tenemos casi un porcentaje mayoritario de aguas saladas y un porcentaje muy pequeñísimo de agua dulce. De esa agua dulce que tenemos que proteger, porque de esa agua dulce es que nuestro recurso se mantiene y la vida del ser humano se mantiene. Si no cuidamos ese pequeñísimo porcentaje y no lo cuidamos, fíjate, una pequeña arista. Cuando hay deshielo, el deshielo puede ocurrir porque hay, por supuesto, un cambio climático de terribles consecuencias. Al ser derrotado este hielo, al ser derretido el hielo, lo que va a ocurrir es que efectivamente vamos a tener más escasez de agua. Pero sobre todo, fíjate, cuando hay el hielo no solo nos protege porque, no, es porque efectivamente el hielo permite una estructura que se llama albedo. Y este albedo es la estructura la reflectividad que tiene el hielo respecto de los rayos solares y que nos protege. Porque estamos indefensos. Todo esto se basa... Sí, estamos indefensos. Todo esto se basa en las costumbres de las personas. Así es. Así es. Las cosas que en algunas definiciones, algunos autores, se dice que el hombre se le considera como el mayor error en la humanidad porque es el que rompe la cadena dentro de un ecosistema, porque es el que puede decidir si mejora o empeora el ecosistema, ya que claro, es el que puede dar esta variante, ¿no? Entonces va a depender mucho de la formación que se pueda dar, tanto cultural, formativa, desde menores, para la concientización de tener respeto, como tú mismo dices, en dónde vivimos, porque si queremos mejorar a futuro hay varias partes donde atacar, ¿no? Tanto a corto plazo como a largo plazo, y ahí ya nacen distintos tipos de planes de acción que tienen que trabajar. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa, Victoria, para continuar con este conversatorio. Gracias, está bien. Perfecto. Bueno, gracias.
Continuando con este conversatorio en Conversando con el Perú, estamos con Victoria Cruz Garcés. Ella es candidata para el Parlamento Andino con el número 10 por Frente Amplio del señor Marco Arana. Victoria, continuando. Síguenos contando, por favor, acerca de las propuestas que tienes tú al llegar al Parlamento Andino. Nos estabas contando cosas muy interesantes. Continúa, por favor. Estás en silencio, creo, tu audio. Sí me escuchas, estaba acá una interrupción. Mira, efectivamente estábamos hablando de cómo es que efectivamente hay una necesidad de atender, por decirte en particular, un aspecto central que es el recurso hídrico que está en peligro. El audio, por favor, Victoria. El audio se colocó. La superficie total del agua en el planeta es salada. 97.5% de la superficie total del agua es salada. Solo tenemos un 2.5% de agua dulce. De ese 2.5% de agua dulce, el 79% de los sólidos permanentes, es decir, los glaciares, el 79% son justamente glaciares en los que un 20% nomás responde a los acuíferos y solamente un 0.025% responde al agua al que tenemos acceso. Miren lo grave que es, o sea, no tenemos mucha agua dulce para poder acceder a ella. Y esto, te decía que las regiones, digamos, con helada, las regiones con hielo, que son las regiones a las que le llamamos criósfera, tienen esta característica que se llama albedo, que es la capacidad de reflectividad. Es decir, los rayos solares llegan allí y reflejan y nos protegen. Entonces, el cambio climático afecta a este deshielo. Pero hay un dato más que es importante tomar en cuenta. También afecta a los hielos la minería. La actividad minera, que hace actividad más todavía si es a tajo abierto y está cerca de glaciares, el polvillo del metal destruye los hielos. Y entonces, si no podemos cuidarlos, porque ya el cambio climático está propiciando este deshielo y esta digamos, progresiva dificultad en la criósfera y por lo tanto en el albedo, imagínate si no tenemos políticas productivas que se orienten al cuidado de los hielos, estamos en peligro, estamos poniendo en peligro el agua. Entonces, la crisis climática, el cambio climático, produce una crisis hídrica que tiene que ser enfrentada. Creo que a eso, sé que, por ejemplo, en la COP25, en la Comunidad Andina, tomó en cuenta algunas recomendaciones fundamentales con relación a la crisis climática, con relación al cambio climático, con relación a las políticas de protección del ecosistema, y esto es importante subrayar, es importante formalizar e incorporar a las legislaciones nacionales. Si la comunidad andina discute estos temas, si la comunidad andina acuerda estos temas, nosotros no podemos proyectar leyes, pero lo que sí podemos hacer es permeabilizar estos encuentros con los parlamentos nacionales de los miembros de la comunidad andina para hacer que estos elementos puedan ser considerados de manera prioritaria. Esto es muy importante, tan importante como cuidar, por ejemplo, la salud mental para que la salud física pueda ser protegida, porque ya sabemos, y en eso estamos totalmente de acuerdo, en que no existe salud si no hay salud mental. Y en este punto en particular, estimado Julio, por ejemplo, lo que hizo el presidente Vizcarra hace poco tiempo antes de salir fue anunciar la creación de múltiples centros de salud mental comunitaria. Cosa que saludo, porque es una forma de acercar el servicio de salud mental al poblador. Pero lo que ocurre es que si efectivamente se están desarticulando los centros hospitalarios, porque el tema de la salud mental no puede ser constreñido a esta actividad y ya de una manera hospitalaria donde todos empezamos por entender que hay un problema de enfermedad y está muy lejos de la población y vamos a acercarlo a través de la salud mental comunitaria, con lo que estoy de acuerdo, pero es necesario que no desarticulemos hospitales para convertirlos en mini hospitales y esperarnos cruzados de brazos que los pobladores lleguen a los centros de salud mental comunitaria. No, el Estado tiene que llegar a los pobladores. Fíjate, te cuento un poquito. Nosotros hicimos a través del Instituto Superior de Desarrollo Humano, Desarrollo Integral del Ser Humano, de CIDIS, hicimos una serie de campañas
de despistaje de problemas en salud mental en varios centros con el apoyo de varios psicólogos y psicólogas que nos apoyaron para hacer este trabajo en mercaditos, en comunidades, un despistaje de salud mental antes de la pandemia. Estamos hablando totalmente antes de la pandemia, antes de la campaña política. Yo no era candidata, nada por el estilo. Pero necesitábamos apuntalar el trabajo de hacer el esfuerzo desde donde podemos para, por ejemplo, cuidar de que la violencia no nos siga engullendo, no nos siga sorprendiendo cada mañana que amanecemos a un nuevo día con un nuevo muerto, con un nuevo ataque homicida, con un nuevo feminicidio. Entonces, algo hay que hacer. Por eso salíamos a los mercaditos a hacer este despistaje. Tú no tienes la idea de cuánta gente se ha sentado a preguntarnos, a recoger información, a compartir sus problemas internos de sus hogares. En los mercados, los trabajadores dejaban ahí a sus clientes un momentito y venían a hacernos las consultas allí y los atendían las psicólogas, los psicólogos que estaban acompañándonos y los atendían, en ese momento dándoles recomendaciones puntuales, estableciendo enlaces, facilitándole teléfonos de los centros de salud mental comunitaria, de los centros de emergencia mujer en algunos casos sobre violencia. Si esta tarea la podemos hacer para alcanzar un poco el servicio, ¿por qué razón los centros de salud mental comunitaria no trabajan equipos de voluntariado para poder acceder a la población, ir hacia ella? Porque la población no sabe. Si la población, si el poblador de a pie supiera que tiene un problema de salud mental y dónde tiene que ir, pues buscaría esa ayuda. No sabe si lo que tiene es un problema de salud mental. Para empezar, no sabe qué cosa es salud mental. Y entonces, por lo tanto, no sabe si lo que tiene es un problema, como bien decías hace un momento, no sabe. Entonces, ¿quién se lo tiene que explicar? Pues los especialistas, pues los trabajadores. Que, justo para reforzar lo que tú indicas, y eso que las personas no saben que necesitan un servicio de salud mental, es que a veces que las personas no saben que merecen ser felices, que merecen ser felices desde ahora, que su felicidad no está de acá a unos años, que está de acá a varios años, o cuando consigan algo determinado, ¿no? Que la felicidad es ahora. Y a veces esa parte es un poco difícil que alguien se las explique, ¿no? Y viven toda una vida muy larga sin saber o esperando una felicidad que tal vez nunca les va a llegar porque nadie les explica que la felicidad es ahora. Y sería mucha ayuda justamente lo que tú estás hablando con este tipo de programas, que las personas se puedan concientizar más felices, ¿no? Porque parte de la salud mental es que las personas vivan. Fíjate, qué lindo que me lo digas. Mira lo importante que es esto. Me hace recordar, hace un par de semanas trabajaba en una reunión con mujeres y una de ellas me decía, sí, yo le comento que por ejemplo, mi suegra, cuando le conté, porque ella me contaba que le contaba pues, a su suegra sobre los problemas íntimos con la pareja, los problemas, las discusiones, en fin. La señora le había dicho, así es el matrimonio, así es, uno tiene que aprender y tiene que aguantar para salvar su matrimonio y proteger a los hijos, así es. Así los esposos son, uno tiene que aprender y para eso uno se casa. Esas fueron las palabras de la suegra para decirle que tiene que seguir aguantando el maltrato psicológico, el insulto, que llegaba ebrio, que llegaba a la madrugada, que le sacaba la vuelta y que en fin. Fíjate esta sencilla y absolutamente mortal afirmación. Así es el matrimonio, así es cuando te casas, así tienes que aprender a vivir, porque así te has casado para toda la vida y así tienes que vivir. Esta señora en realidad no estaba haciendo apología de la violencia. Esta señora no estaba haciendo una lección, no estaba tratando de hacer una lección de maldad. Solo estaba transmitiendo su propia percepción de lo que es para ella la vida. Solo estaba transmitiendo su propia experiencia. Esta señora estaba diciéndonos, así yo he vivido, así he soportado, así, porque así ha creído que es normal. Y eso es lo que tenemos que resolver. Pero eso tenemos que resolverlo desde el Estado, tenemos que resolverlo desde el Congreso, articulando leyes que puedan permitirnos a los seres humanos articular una salud mental desde que nacemos. Hay que enseñarle a los padres de familia, porque fíjate, se prepara para toda clase de profesiones, pero no se prepara al ser humano para ser padre de hijos, ¿verdad? Entonces llegan a la tarea de padre de familia. Justo ese tema me has hecho recordar un episodio que lo escuché hace unos meses,
entre dos personas hablando, ¿no? Le decía uno a la otra persona, ¿no? Ya que él, ya que esta persona estaba soltero, tenía como 40 y tantos años, tenía dinero y no tenía familia, le recomendaban, ¿por qué no tienes un hijo? Para que es una herencia. O sea, la recomendación de tener un hijo era porque no tenía familia. Y a mi criterio personal, y esto es un tema personal mío, era tener un hijo implica muchas cosas. Si uno está preparado para ser padre, si uno está preparado para formar a una persona. Mucho más allá de estar pensando en que si tengo un hijo por tenerlo o porque simplemente quiero, a quién dejo mi dinero, ¿no? Pero mira cómo las recomendaciones, y ahí te hablaba justo de lo que te dije anteriormente, ¿no? A veces pecamos, me incluyo, en diferentes temas, de que nos podemos creer consejeros o terapistas cuando no lo somos. Por más buenos amigos que tal vez algunos nos podamos creer con otras personas, tenemos que poner un límite de qué recomendar, siempre bajo la premisa que tenemos la mejor de las intenciones, pero hay que tomar un límite acerca de qué recomendamos. El tema de ser padres es un tema de formar personas, formar niños, formar adultos que al final sean responsables y que contribuyan con una sociedad. El tema que tú comentas de la madre que implica la experiencia de vida, la verdad que es un tema que sucede mucho por diferentes tipos de problemas, por diferentes tipos de falta de asesoramiento y X motivo, ¿no? También se dice que uno enseña a ser feliz a los hijos siendo uno feliz. Uno enseña a cómo protegerse, protegiéndose uno mismo. Uno enseña cómo avanzar avanzando uno mismo. Pero si uno enseña a sacrificarse por otros, también va a enseñar lo mismo. Y hay un tema que es a veces se peca esto, no se comprende bien, ¿no? Y algunas personas son tal vez un poco herméticas, cerradas, a cambiar esto, y mucho más complicado cuando se tiene una edad mucho más avanzada, ¿no? Por eso que es muy importante, y vuelvo a recalcar, que se trabaje desde el Estado, en los colegios, desde terapias para padres de familias de los niños, para que esto se pueda trabajar de una buena manera, ¿no? Al final lo que se busca es una sociedad mucho más empática, mucho más feliz, que haya mucho menos problemas, y todo, a mi criterio, parte gran importante de la salud mental. Cuán difícil es entender que el ser humano no es, ya, yo tengo un hijo y solo le doy de comer y le doy besitos y abrazos y ya soluciono el tema. Como bien dices, efectivamente la crianza requiere de, no solo de expresiones de repetición, porque traigo de lo que he aprendido en mi casa y eso irremediablemente lo pongo en práctica, pero porque no hay un sistema de salud que me enseñe a construir familia, a hacer paternidad, que me enseñe a ejecutar roles de manera coherente, armónica. No hay esa posibilidad porque el Estado no se ocupa de esta parte de la tarea. Los entrenan para ser profesores, los entrenan para ser médicos, psicólogos, abogados, pero no nos entrenan para la tarea más importante de la vida, que es ser padres, que es construir familia, que es elegir pareja. Una de las cosas que nosotros proponemos, por decirte, en este rubro de la educación en salud mental, es por decir, emprender con el estudiante la posibilidad de la búsqueda de una estrategia para elegir pareja de una manera coherente y óptima, garantizando así la construcción de una familia que permita una convivencia pacífica, que permita una consolidación de una personalidad armónica, que permita la estructuración de una personalidad productiva y saludable. Porque no es posible, por ejemplo, que hagamos todas esas cosas en una sociedad donde la violencia se permite, donde la policía actúa frente a la denuncia por violencia intrafamiliar de una manera bastante poco empática y le dice a la señora, ay sí, pero ya esta es la quinta vez que viene, ya por gusto es, porque así viven ustedes. Que eso te lo cuento porque a mí me lo han dicho, ya no, en la comisaría no quieren poner la denuncia porque te dicen que a cada rato voy, que así es mi manera de vivir. Y los policías no se mueven en función de eso. Los operadores de justicia en nuestro país tienen que estar entrenados, pero para eso, estimado amigo, hay que hacer esto que llamo yo una revolución del pensamiento, una reingeniería del pensamiento. ¿Qué Si nosotros opinas? trabajamos en el modelo educativo con ingeniería del pensamiento,
establecemos en el pensamiento nuevos criterios de base para hacer la vida haciendo esa convivencia pacífica, ordenada, responsable, saludable, vamos a entender que la salud se construye todos los días desde el primer día que nacemos. Porque la influencia, como bien tú dices, la influencia que nosotros le damos como madres, como padres a nuestros hijos, no enseñan las palabras, enseñan nuestras acciones, nuestras formas de conducirnos. Queremos enseñar a leer, pues los padres tienen que leer para que los hijos empiecen a leer. Queremos enseñar a ser solidarios, pues los padres tienen que ser solidarios para enseñar en solidaridad. Queremos enseñar a ser generosos, los padres tendrían que serlo. Si nosotros seguimos instrumentalizando el egoísmo, el individualismo, como lo hacemos desde la escuela en el Perú, es decir, primero tú, segundo tú, tercero tú, no te importan los demás, gánale al otro, písale la cabeza al otro, gánale tú porque tú eres mejor. Eso que hoy, estimado amigo, se enseña en todos los ámbitos. Las mamás están acostumbrándose porque de alguna manera alguien les enseñó. Si tú le enseñas a tu hijo a no colaborar, a no compartir, si le enseñas a tu hijo no cuida, yo he visto niños en escuela que dicen no cuides tu tarea que estás haciendo porque nadie te lo pone. Por ahí empezamos. Eso no significa que tú tengas que mostrarle tu tarea a todo el mundo, pero simplemente un poquito de empatía, un poquito de relación, digamos, coherente con el ser humano para llevarse bien, para armonizar las relaciones, para no estar buscando en la cultura de la sospecha que todos son enemigos. Esta cultura de la sospecha, esta forma de vivir el individualismo nos ha enseñado a pensar que yo soy mejor que tú y que yo tengo que ser mejor que tú. Este punto que hablas, Victoria, disculpa que te corte, porque justo en una entrevista anterior con Cristian Canchares, que es un especialista en innovación y que tiene mucha experiencia internacional con diferentes grupos porque es mentor, hablábamos acerca de los profesionales en los trabajos. Y había muchos practicantes o trabajadores que a veces se limitan demasiado en las funciones que hacen en el trabajo porque si hacen un poco más o dan el extra, ya siente que se están aprovechando de él. Entonces, dejan de hacer algo que podrían hacer mejor en el trabajo porque siente que se están aprovechando de él si es que hacen algo más. Entonces, hay un tema ahí también como que podría hacerlo mucho mejor, pero no lo hago porque siento que se aprovechan de mí. Entonces, justo lo que estabas hablando tú, ¿no? Sí, mira, y qué bueno, me hace recordar una anécdota. Me contó una maestra que trabajaba conmigo hace varios años, fue maestra de mi hija, y trabajaba conmigo en un proyecto que empezamos hace varios años, una escuela, y esta maestra, que era una magnífica docente, viene un día muy tristona y yo le pregunto, profesora, ¿qué le pasa? ¿Por qué la veo tan así complicada? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¿Le podemos ayudar? Y me dijo, ay, sí, sabe usted, doctora, yo quisiera comentarle, no sé qué hacer, de repente yo estoy haciendo mal las cosas. A ver, coméntenme. Ella trabajaba para el Estado y también trabajaba en la escuela donde nosotros trabajábamos. Entonces ella me dijo, mire, lo que pasa es que yo acá vengo temprano, hago mis cosas, converso con mis niños, después que termino la jornada, converso con las madres, con los niños, les voy dando las indicaciones. Yo hago así todo como estamos acostumbrados acá, pero en la escuela del Estado yo llego temprano, también hago lo mismo que acá, converso, hago mi clase, termina mi clase y me quedo atendiendo a algunos padres de familia o me quedo asistiendo a algunos niños que necesitan particularmente, pero yo llego muy tempranito. Yo llego tan tempranito que cuando me ven, las profesoras ya me han empezado a mirar mal. Y he recibido ayer, me decía ella, pero esto pasa en la realidad. Un grupo de maestros habían ido a buscarla a su salón y le habían dicho, ¿qué te crees tú? ¿Qué crees que vienes acá a enseñarnos a nosotros a hacer las cosas? ¿Tú vienes muy temprano para qué? Para que a nosotros nos digan que venimos tarde. Ah, ¿tú crees que esa va a ser la política a partir de ahora? No vengas a hacerte la santita ni a querer ser mejor que nosotros. ¿Ah? Acá nosotros tenemos una hora de ingreso y una hora de... ¿Tú por qué te quedas después de tu hora? ¿Qué quieres? ¿Que a todos nos pongan obligaciones para quedarnos después de la hora? Y eso es un hecho real. Este grupo de profesores le dijeron a ella todo eso. Y ella venía toda atribulada porque decía, de repente estoy haciendo mal, porque les estoy haciendo algún daño. ¿Cómo es posible que pensemos eso? Es que lo que tenemos que hacer, estimado Julio, es allí donde estamos, dar lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos, todo lo mejor. Cuando hablo a veces con algunos jóvenes que tienen pues conflictos con la mamá o con el papá, yo les digo, fíjate, el papá y la mamá te dan todo lo mejor que ellos tienen.
todo lo que tienen te dan. Muchas veces todo lo que tienen, algunas cosas eran buenas y otras no lo serán tanto. Pero te aman tanto que te dan todo lo que tienen. Si nosotros pensamos en el ejercicio de nuestra vida, en el ejercicio de nuestra profesión, en el desenvolvimiento de nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos, hacemos lo mejor que podemos. El resultado no puede ser mejor. Tendría que ser siempre bueno, porque estamos haciendo lo mejor que podemos. No podemos decir, no, yo tengo que avanzar hasta aquí nomás, porque de repente ya van a abusar de mí. Esa política de la cultura de la sospecha nos hace mediocres. Hagamos lo mejor que podemos por los demás. ¿Cómo no hacer lo mejor que podemos por el país que nos cobija, que nos ofrece este territorio tan generoso, que nos ofrece la posibilidad de vivir y de crecer y de aprender en esta geografía tan rica que tenemos, que nos permite nutrientes maravillosos que podemos regalarle al mundo, como que efectivamente lo hacemos, ¿verdad? Aquí nos vamos y que después la tenemos que comprar en los supermercados a 5 veces su precio. Esto es lo terrible. Parte de eso, Victoria, justo a un caso similar laboral, porque va ligado a esto, porque al final lo que se busca, el tema de salud mental es un tema tan de núcleo en la sociedad, que tiene repercusión en todas las funciones que se realizan en el país y que es de beneficio tan directo e indirecto en muchas cosas que se puedan realizar. Que, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas, como tú dices, con un poco de pensamiento mediocre, que dejan de enseñar a un asistente o un practicante por temor a perder el trabajo y que lo reemplacen. Ese tipo de pensamientos que tú dices justo de conspiración, de pensar mal, de temor, de por algún motivo esa persona ha perdido la motivación de seguir adelante en su carrera profesional, de seguir adelante creciendo por algún tipo de motivo, y tiene que ser un motivo psicológico, personal. ¿Por qué motivo no quiere avanzar? Ocasiona que otras personas no puedan avanzar. Entonces, si tengo una persona que tal vez no está lo más mentalmente saludable, por así decirlo, que es un poco egoísta con sus pensamientos profesionales, que no educa a su equipo, también está acá perjudicando a otras personas más. En conjunto, una persona saludable mentalmente, a todo su entorno irradia esa salud, porque con su ejemplo, con su comportamiento, va enseñando. Pero una persona al revés, lo mismo, con ese ejemplo egoísta, con ese comportamiento egoísta, también va evadiendo y enseñando eso. Entonces, por eso es que es muy importante el tema de la salud mental respecto a justo a los casos que estabas comentando, que puede haber distintos, ¿no? Solamente que a veces, ahorita que lo conversamos, tal vez las personas que nos escuchan podrían decir, oye, ¿verdad? No, esto es muy obvio, ¿no? Solo que a veces no se conversa ese tipo de temas y no queda tan claro, ¿no? No se percibe de esta manera, ahorita lo estamos conversando tal vez sí se entiende ahora que es más evidente, ¿no? Y las personas no lo vemos tan claros como, oye, en verdad sí es importante esto o lo otro. Entonces sí, la verdad que Fíjate, en un tema muy, muy sencillo, muy simple, en la elección de la pareja nada más. A veces las personas creen, no, es que el asunto de la elección de la pareja es un asunto mío. Yo elijo a mi pareja conforme yo quiero, si me gusta, si no me gusta, si me enamoro, si no me enamoro, si me calza en mis expectativas, eso es asunto mío. Y no es verdad, porque por ahí empezamos a construir la vida. Si elijo mal a la pareja, porque tengo un problema de indefinición en salud mental, entonces voy a tener una pareja disociadora, maltratadora, posiblemente de repente disruptiva, voy a tener una relación de pareja que no me empuje a crecer, sino que además me constriña, me persiga, me acose, me empequeñezca, me maltrate. Y entonces allí empezamos a tener un problema de violencia psicológica. Y violencia psicológica soterrada, sinuosa, oscura, que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando esta tiene las características y se convierte en violencia física. Ya se convierte en una violencia más visible. Pero cuando es sinuosa, pequeñita, así sutil, que va avanzando sin que me dé cuenta, pero no por eso más pequeña en magnitud, sino en disimulo, en realidad no nos damos cuenta, ya estamos el problema encima.
Yo tenía una amiga que de pronto se casó y nos desconectamos, ya no se comunicaba, yo le mandaba mensajitos, pero no me contestaba, a veces la quería llamar, tampoco me contestaba, pero resulta que de pronto, después de unos años, ella se comunica conmigo y estaba fuera del país y me dice, ay, pues estás en el Perú, sí, acabo de llegar, ¿podemos conversar? Sí, claro, nos reunimos, yo contenta de verla, la amiga, después de años. Me he vivido en Argentina todo este tiempo, hace 2 años, y he pasado, y me cuenta una serie de penurias de carácter de violencia psicológica que ella terminó cortando con sus amigas, después con sus familiares, después ya no se conectaba casi con nadie más que con la familia de él y con él, y por supuesto él la maltrataba al extremo que le decía, tu profesión no sirve para nada, tú no sirves ni para mantener la casa, ¿para qué sirves? Mejor cocina nomás. Cuando ella pues había estudiado matemática pura en la Universidad de San Marcos y a veces pues hacía clases, a veces ayudaba a algunos proyectos, a algunos ingenieros, en fin, pero él que era contador la maltrataba de ese modo permanentemente al punto que la anuló y la convirtió en la cocinera y planchadera de su casa todo el tiempo. Obviamente en algún momento esto se convirtió en una cosa más grande y el maltrato fue físico y ya la cosa se descompuso. Y por eso ella no me contestaba, me decía yo no podía contestar porque no quería tener problemas con él. Era una profesional, una mujer muy inteligente, muy capaz. Sin embargo, estas cosas ocurren. Y ocurren tan sinuosamente que no nos damos cuenta. Por eso es que es importante la elección de la pareja. Por eso es importante que en la escuela le enseñemos a los chicos y que los maestros se conviertan en formadores en salud mental. No necesitan ser psicólogos. Pueden ser formadores en salud mental, sí. La currícula de entrenamiento de los maestros en la universidad incorpora a esta formación curricular la educación en salud mental. Entonces vamos a tener formadores. La elección de la pareja es tan importante, estimado amigo, que de allí el muchacho que se enamora del chico porque se compró la moto más ultra bonita del barrio, y ya, yo estoy enamorada de él porque tiene la moto más bonita, o me enamoro del muchacho porque el muchacho es el más guapo del barrio, tiene el rulo más bonito, en fin. Entonces, no estamos enseñándole a los chicos que la elección de la pareja pasa por el enamoramiento, pasa por el amor, pasa por el erotismo, pasa por los valores. Hay que enseñarles. Si tú le enseñas, así como le enseñas, por ejemplo, tantas horas de matemática, tantas horas de lenguaje a los chicos, tantas horas de geografía, inglés, cuanto hay, pero al final la capacidad que tienen ellos, los chicos, no les sirve. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos enseñarle herramientas prácticas, habilidades sociales para que pueda desenvolverse en la vida con acierto, que se desenvuelva con eficiencia, que se desenvuelva productivamente, que aprenda a construir su felicidad cada día. Tú decías hace un momento algo muy interesante. No le enseñamos a la gente que la felicidad es accesible. Pero la felicidad es accesible si es que tenemos, por cierto, un comportamiento saludable, una personalidad saludable. No se trata de la felicidad per se, como cree la gente, yo soy feliz porque como todo el día y duermo todo el día. Si le preguntamos a un chico, por ejemplo, ¿tú cómo eres feliz? Si me dejan en la computadora videojuego todo el día, yo soy feliz. Tampoco no es eso. Es la felicidad entendida en el crecimiento, en la articulación saludable, en la vida saludable. Esto es. Por eso es que hay una diferencia entre la tolerancia y la permisividad. Tenemos que ser tolerantes, pero tenemos que ser permisivos, no. Sí. Una pausa para ir cerrando, porque quedan pocos minutos, pero tengo unas preguntas para ir cerrando. ¿Qué tan importante sería la participación de los profesores, la formación de los profesores en todo este plan? Porque entiendo que los alumnos comparten demasiado tiempo con los profesores igual que con los padres. Parte de los profesores entiendo que debería ser fundamental. Actualmente, ¿los profesores están preparados psicológicamente también ellos para poder dar esta orientación? Porque por más que ellos enseñen materias, matemáticas, ciencia y etcétera, igual imparten algún tipo de pensamiento psicológico a los alumnos. La pregunta es, actualmente a tu criterio, ¿ellos están preparados? No creo que estén preparados porque no están entrenados para eso. Han sido entrenados como especialista en geografía, especialista en historia, especialista en lenguaje, etc. Bueno, tenemos necesidad de recomponer esa currícula escolar, hacer una nueva malla curricular en las universidades para que los educadores puedan tener una formación más completa y más integral. Por eso decíamos
que la propuesta es, en materia de educación, un nuevo modelo educativo con ingeniería del pensamiento, que nos reperfile cómo tenemos que formar al ser humano. Al ser humano, ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? ¿Un ciudadano repetidor y reflexivo o un ciudadano reflexivo, analítico, que elija, que tome decisiones saludables? Si queremos eso, tenemos que empezar educando en salud mental. Y para educar en salud mental necesitamos reconstituir esa malla curricular desde la universidad. La universidad y la escuela tienen que responder a un nuevo modelo. Necesitamos un nuevo modelo educativo. Disculpa que te Yo aspiro a que el Parlamento andino pueda sensibilizar a los otros parlamentarios de las comunidades de la comunidad andina, a los otros parlamentarios miembros de los países que conforman la comunidad andina, para que este tema de la educación en salud mental pueda ser visible, pueda ser discutido, pueda ser incorporado, para que podamos tener una propuesta educativa más amplia, más integral, que incorpore al ser humano de una manera más completa. Eso aspiro, y el Parlamento andino puede ser un magnífico escenario, estoy segura, porque ahí ya vamos practicando una cosa, por lo menos ahí vamos practicando la integración, la solidaridad, que es un puente comunicacional y dialogante. Segunda pregunta, antes de terminar. Las madres, los padres se encargan mucho de que los hijos estudien una carrera y lo enfocan precisamente que termine su carrera, que estudie una carrera y lo enfocan. Los niños a veces se sienten muy presionados y toda la concentración está en la carrera. Y a veces esto ya les lleva a no ver más allá qué pasa en casa, ¿no? Y cuando terminen la carrera, ven alrededor y hay un montón de problemas en casa. ¿Qué tan importante es que se pueda ver estos temas, ¿no? Porque igual que tú hablas del tema de la elección de la pareja, el tema de la elección de la carrera y todo el transcurso de llevar la carrera es también manejar las situaciones que pasan en el hogar mientras que se lleva esa carrera. Claro, mira, qué bueno. 30 segundos para que puedas resumir la respuesta, por favor, por el tiempo. Bueno. Fíjate, yo considero que así como la elección de la pareja es importante, la elección de la carrera. La elección de la carrera tiene que considerar tres cosas: el qué quiero, el qué puedo y el qué debo. ¿Qué quiero, qué puedo y qué debo? No, ¿qué quieres tú? No se trata de lo que quiere el padre. Se trata de lo que se ajuste a las necesidades en la formación de la persona, del chico que escoge la carrera. Pero no pensemos solo en la universidad, hay también niveles técnicos. El mundo tiene sus demandas. Tenemos que formar profesionales y técnicos para que este mundo los pueda recibir con éxito y con optimismo. Necesitamos que el chico se sienta en un mundo con un engranaje que funciona de manera óptima. Eso necesitamos. El padre no puede prolongarse a través de sus hijos. El padre que no estudió ingeniería quiere que su hijo estudie ingeniería. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Eso es dañar la formación, la salud mental de sus hijos. Los hijos son personas. Victoria, en 30 segundos, ¿estás de acuerdo tú que los candidatos a cargos públicos tengan que pasar exámenes psicológicos, psiquiátricos? Sería ideal, sería preventivo. Absolutamente, sería preventivo. Ojalá y pudiera darse en algún momento que nos pongamos de acuerdo, que se pongan de acuerdo los parlamentarios, sobre todo, que tienen que hacer las leyes. Efectivamente, ahí sería muy bueno proponer que pasen un filtro psicológico, que pasen un filtro para saber si están bien, porque tal vez no lo estén, no nos damos cuenta. No te olvides que hay muchos psicópatas en la política, muchos. Perfecto. Victoria, palabras finales para tu público, por favor. Estimados amigos, sé que es difícil volver a confiar, sé que es difícil volver a tener fe en los políticos, sé que es difícil porque hemos perdido la fe. Pero soy candidata al Parlamento andino con el número 10 por el Frente Amplio, porque creo que la comunidad andina me puede permitir, a mí, pero también a ustedes, a mí, porque creo, soy una convencida que tenemos que juntar esfuerzos para que la integración sirva, por ejemplo, para enfrentar la crisis hídrica en unidad, con nuevas prácticas de respeto al medio ambiente. Necesitamos hacer que la homologación y la acreditación para el ejercicio profesional y técnico pueda acompañar el crecimiento de nuestros profesionales a nivel de los países de la comunidad andina. Necesitamos creer que la salud mental es una magnífica estrategia para la contención de emergencias como las que está viviendo el mundo en este momento. Necesitamos hacer
que la educación en salud mental se convierta en una estrategia preventiva y promocional para alcanzar mejores personalidades. Entonces, estamos convencidos de que sí se pueden hacer muchas cosas desde el Parlamento andino. Los acompaño en ese esfuerzo de procurar una mejor capacidad para vivir, una mejor posibilidad para el bienestar común. Les pido que me encuentren en el fanpage de Facebook como Victoria La Cruz para conocerme un poquito más. Soy Victoria La Cruz, candidata al Parlamento andino con el número 10. Le agradezco a Julio este espacio y a ustedes por su tolerancia. Bueno, estuvo con nosotros Victoria La Cruz Garcés, candidata al Parlamento andino con el número 10 por el Frente Amplio. Gracias, Victoria. Hasta una nueva oportunidad.